Royal Lodge, el ocaso silencioso de Sarah Ferguson y el peso de un privilegio insostenible. En el corazón de Windsor Great Park, oculto entre árboles centenarios y caminos que respiran historia, se alza Royal Lodge, una residencia de 30 habitaciones que durante décadas simbolizó el privilegio, la tradición y el poder de la monarquía británica. Sin embargo, lo que una vez fue un refugio de estabilidad para Sarah Ferguson, terminó convirtiéndose en el escenario de una lenta y profundamente pública caída. Durante años, Ferguson vivió allí sin pagar renta, amparada por un acuerdo que muchos consideraban extraordinariamente generoso. Su ex esposo, Prince Andrew, había obtenido un contrato de arrendamiento de 75 años sobre la propiedad, en condiciones que, para el ciudadano común, resultaban difíciles de justificar. En teoría, se trataba de un arreglo familiar. Dos padres comprometidos con la crianza de sus hijas, Princess Beatrice y Princess Eugenie, compartiendo un espacio pese a su divorcio en 1996. Ferguson defendía este modelo como una especie de trípode emocional, una estructura donde ella, Andrew y sus hijas coexistían en armonía. En entrevistas, hablaba de estabilidad, de amor transformado en amistad, de una familia moderna que desafiaba convenciones. Pero con el tiempo, esa narrativa comenzó a resquebrajarse. Porque detrás de los muros de Royal Lodge, lejos de la imagen cuidadosamente construida, se acumulaban tensiones. La opinión pública empezó a cuestionar no solo el privilegio de vivir en una propiedad de la corona, sin asumir sus costos, sino también el contexto más amplio en el que se sostenía ese estilo de vida. El punto de inflexión llegó cuando las controversias en torno a Prince Andrew se volvieron imposibles de ignorar. Su relación con Jeffrey Epstein, condenado por delitos sexuales, generó una tormenta mediática que alcanzó su punto máximo en 2019, tras una entrevista televisiva ampliamente criticada. Lo que siguió fue una retirada progresiva de Andrew de la vida pública y un distanciamiento institucional por parte de la familia real. En ese contexto, Royal Lodge dejó de ser simplemente una residencia. Se transformó en un símbolo incómodo, un recordatorio visible de privilegios heredados en una época cada vez menos tolerante con ellos. La presión pública creció, y con ella, la necesidad de la monarquía de redefinir sus límites. Mientras tanto, Ferguson continuaba habitando ese espacio, pero su posición era cada vez más frágil. Ya no era una miembro activa de la realeza. Su título, aunque mantenido socialmente, carecía de peso institucional. Sus proyectos personales no lograban consolidar una identidad independiente. Y lo más significativo, su presencia en Royal Lodge comenzaba a percibirse como insostenible. La salida, cuando finalmente ocurrió, no fue acompañada de declaraciones oficiales ni despedidas públicas. Simplemente sucedió. Las luces se apagaron. Las puertas se cerraron. Y Ferguson desapareció de la escena que había ocupado durante más de 2 décadas. Este silencio no fue casual. En el universo de la monarquía británica, el silencio suele ser una forma de comunicación. Un gesto calculado que evita el escándalo abierto, pero confirma, sin palabras, que algo ha cambiado de manera irreversible. La historia de Sarah Ferguson en Royal Lodge no es solo la crónica de una caída personal. Es también el reflejo de una institución en transición, obligada a adaptarse a un mundo donde la transparencia y la rendición de cuentas ya no son opcionales. Lo que antes podía mantenerse en la sombra, hoy se expone, se analiza y se juzga en tiempo real. El desastre se desarrolló en cámara lenta. Cada respuesta parecía agravar la situación. No hubo empatía hacia las víctimas vinculadas al escándalo de Jeffrey Epstein. No hubo conciencia del momento histórico. Lo que sí hubo fue una reacción en cadena que terminaría años después con consecuencias irreversibles. Y, sin embargo, en medio de ese derrumbe, una figura permaneció firme. Sarah Ferguson. A pesar de la presión mediática, de las advertencias de asesores y del evidente deterioro de la reputación de Andrew, ella se mantuvo a su lado. Lo defendió en público, compartió apariciones,
sostuvo la narrativa de unidad. Su lealtad parecía inquebrantable. La pregunta, inevitable, empezó a tomar forma. ¿Por qué? Ferguson no era una figura pasiva ni dependiente. Durante años había trabajado en reconstruir su imagen. Autora de libros infantiles, colaboradora en causas benéficas, una mujer empeñada en redefinir su identidad más allá de los escándalos del pasado. Atarse de manera tan absoluta a una figura en caída libre no parecía una decisión lógica. Y sin embargo, lo hizo. Algunos observadores comenzaron a sugerir que esa lealtad tenía raíces más profundas, que no se trataba solo de afecto o historia compartida, sino de una red de conexiones y silencios que resultaban más seguros en la cercanía que en la distancia. La sombra de Epstein no solo alcanzaba a Andrew. Su influencia, sus relaciones y su círculo generaban preguntas incómodas que pocos estaban dispuestos a explorar abiertamente. Durante años, la familia real observó. La situación en Royal Lodge se volvió insostenible. Andrew se negaba a abandonar la residencia. Un contrato de arrendamiento de largo plazo lo protegía, y Ferguson continuaba viviendo allí como si el mundo exterior no estuviera cambiando. Pero el mundo sí estaba cambiando. Entonces llegó octubre de 2025. El anuncio de King Charles III fue breve, casi quirúrgico en su frialdad. Se iniciaba el proceso para despojar a su hermano de títulos y honores. Pero el golpe más contundente no fue simbólico, sino tangible. La terminación del contrato de Royal Lodge. No una renegociación, no una extensión de terminación. Después de 2 décadas, el mensaje era claro. El tiempo se había agotado. Lo más revelador fue lo que no se dijo. En el comunicado no hubo mención alguna a Sarah Ferguson. Ninguna referencia a sus años viviendo allí, a su papel, a su presencia constante. Era como si no existiera dentro de la ecuación oficial. Una omisión que, para muchos, resultó más elocuente que cualquier declaración. Detrás de escena, las tensiones familiares parecían haber alcanzado un punto crítico. Según relatos atribuidos nuevamente a Emily Maitlis, figuras clave como Prince William habrían participado en discusiones decisivas. Incluso se mencionó la implicación de Princess Beatrice y Princess Eugenie, las propias hijas de Andrew, en un intento por forzar un cambio inevitable. Aunque los detalles no pueden verificarse completamente, el resultado final habla por sí mismo. La familia cerró filas. Andrew quedó fuera. Y Ferguson, por extensión, también. A partir de ese momento, la historia dejó de ser solo política o institucional. Se volvió profundamente humana, porque mientras Andrew tenía una alternativa, una residencia más modesta en Sandringham, Ferguson no tenía un destino claro. Había vendido su casa en Londres en 2025, una propiedad que representaba su única red de seguridad. La decisión, vista en retrospectiva, resulta desconcertante. Renunciar a su independencia justo cuando el entorno comenzaba a desmoronarse. Sus hijas podían ofrecer apoyo, pero no soluciones permanentes. Sus vidas, divididas entre compromisos, familias y ubicaciones distintas, no permitían una acogida indefinida. Y así, una mujer que había vivido durante años en una mansión de 30 habitaciones enfrentaba una realidad impensable, la incertidumbre absoluta. Algunos informes utilizaron una palabra dura, casi brutal en su contraste: sin hogar. La caída no fue repentina. Fue gradual, casi imperceptible al principio. Una suma de decisiones, lealtades y silencios que con el tiempo formaron una pendiente imposible de remontar. Lo que comenzó como una defensa férrea terminó en una pérdida total de estabilidad. En ese contexto, surgieron rumores sobre posibles alternativas, como Adelaide Cottage, una residencia asociada a etapas anteriores de la familia real. Pero incluso esas opciones parecían así en más aspiraciones que soluciones concretas. El punto de inflexión llegó con la publicación masiva de documentos vinculados a Jeffrey Epstein. En enero de 2026, el United States Department of Justice liberó más de 3 millones de páginas relacionadas con la investigación del caso.
Entre ese vasto archivo, emergieron correos electrónicos que no solo reavivaron viejas controversias, sino que ofrecieron una narrativa radicalmente distinta sobre la relación entre Ferguson y Epstein. Durante años, Ferguson había descrito su vínculo con Epstein como un error gigantesco, un episodio aislado fruto de un mal juicio. Sin embargo, los correos revelados pintaban un cuadro mucho más complejo. En ellos, el tono no era distante ni protocolario, sino íntimo. En uno de los mensajes, Ferguson se refería a Epstein como el hermano que siempre había deseado. En otro, el lenguaje sugería una relación de dependencia y cercanía que contradecía su versión pública. Estas revelaciones tuvieron un impacto inmediato y devastador. En el ámbito institucional, organizaciones benéficas que anteriormente habían contado con su apoyo comenzaron a distanciarse silenciosamente. Entidades como Teenage Cancer Trust y British Heart Foundation eliminaron discretamente su nombre de sus registros. No hubo comunicados oficiales ni declaraciones públicas. El silencio fue el mensaje. El golpe más simbólico llegó con el cierre de su propia organización, Sarah's Trust. La fundación, que había sido un pilar de su intento de redención pública, anunció su suspensión indefinida, citando de forma implícita el daño a su imagen. Cuando una organización benéfica decide que el nombre de su fundadora es más un lastre que un activo, la señal es inequívoca. Paralelamente, su imperio empresarial comenzó a desmoronarse. 6 compañías vinculadas a Ferguson entraron en proceso de disolución en un corto periodo de tiempo. Algunas arrastraban deudas, otras existían apenas como estructuras nominales. Pero el patrón era claro. La red de actividades que había construido durante años se estaba desintegrando. En el plano personal, la situación tampoco era favorable. La posibilidad de que se le concediera una nueva residencia dentro del patrimonio de la corona fue descartada rápidamente. En un contexto de creciente escrutinio sobre el gasto real y las conexiones con el caso Epstein, cualquier gesto de apoyo institucional hacia Ferguson se consideraba políticamente insostenible. Mientras tanto, antiguos asesores reales, hablando de forma anónima, sugerían que la única salida viable era desaparecer del foco público. La idea de escribir un libro revelador, que podría haberle proporcionado ingresos, también fue abandonada ante el riesgo de provocar un escándalo aún mayor. Uno de los aspectos más controvertidos de los documentos fue la mención de un encuentro en 2009 en Miami, en el que Ferguson habría planeado reunirse con Epstein, acompañada de sus hijas, Princess Beatrice y Princess Eugenie. Este detalle generó una reacción pública particularmente intensa, dado que ese mismo año Epstein ya había sido condenado por delitos relacionados con menores. Para muchos, esta revelación cruzó una línea difícil de justificar. Aún más desconcertante fue un correo de 2011, posterior a sus declaraciones públicas de distanciamiento. En él Ferguson se disculpaba con Epstein por haberse alejado de él ante la presión mediática, describiéndolo como un amigo generoso y firme. Este contraste entre discurso público y comunicación privada erosionó profundamente su credibilidad. Los documentos recientemente revelados en torno a Jeffrey Epstein añadieron una capa de gravedad que superó cualquier polémica previa. Entre las revelaciones, surgieron indicios de que Epstein habría contribuido a aliviar deudas personales de Ferguson, compromisos financieros que durante años habían sido fuente de vergüenza pública. Este vínculo económico no solo reavivó el escrutinio, sino que proyectó una imagen de dependencia y desesperación que resultó difícil de justificar ante la opinión pública. La respuesta oficial fue escueta. Un portavoz declaró que Ferguson expresaba su pesar y que sus pensamientos estaban con las víctimas. Pero en un contexto tan cargado, aquello no fue suficiente. La indignación no encontró consuelo en palabras medidas, y el silencio posterior solo intensificó la sensación de que algo más profundo estaba ocurriendo. Entonces llegó el detalle que lo cambió todo: su desaparición. Según informó Daily Mail, la última vez que se vio a Ferguson en el Royal Lodge fue en septiembre de 2025.
No hubo despedidas, ni comunicados, ni señales de transición. Fue vista subiendo a un coche, evitando las cámaras, y desde entonces no volvió. La cronología resulta inquietante. Ese mismo mes, Carlos III preparaba el anuncio que despojaría a su hermano, Príncipe Andrew, de sus títulos oficiales. ¿Fue coincidencia? ¿O una retirada estratégica antes de que el peso de la humillación pública se volviera insoportable? El silencio digital reforzó la inquietud. Su última publicación en redes sociales, una conmemoración del aniversario del 11 de septiembre, marcó el inicio de una ausencia total. Sin entrevistas, sin apariciones, sin rastro. Ferguson no protagonizó una caída estrepitosa. Simplemente dejó de existir en el espacio público. Mientras tanto, el destino de Andrew seguía su propio curso descendente. El 3 de febrero de 2026, el hombre que una vez fue príncipe abandonó el Royal Lodge en la más absoluta discreción. Tras 2 décadas, en una de las residencias más prestigiosas del patrimonio real, se marchó sin ceremonia ni reconocimiento. Su destino, Wood Farm, una modesta casa de campo situada a pocos kilómetros de Sandringham House. El contraste era brutal. De los salones de Windsor a una vivienda funcional, casi austera. Para muchos observadores, no se trató de un simple cambio de residencia, sino de un exilio en toda regla. Sin homenajes, sin palabras oficiales, sin cierre. Pero lo más impactante aún estaba por venir. El 19 de febrero de 2026, día de su 66º cumpleaños, Andrew fue arrestado. La noticia, difundida por BBC, sacudió al Reino Unido y al mundo. La policía lo detuvo bajo sospecha de mala conducta en un cargo público, relacionada con su etapa como representante especial de comercio internacional. La acusación: haber compartido documentos sensibles con Jeffrey Epstein. Aunque fue liberado sin cargos tras aproximadamente 11 horas de detención, la investigación continúa abierta. Pero el daño ya estaba hecho. Andrew se convirtió en el primer miembro senior de la realeza británica moderna en ser arrestado. Un hecho que algunos analistas compararon con crisis institucionales de hace siglos. La reacción de la Casa Real fue medida pero significativa. El rey Carlos III expresó su profunda preocupación en una declaración breve que reflejaba la gravedad del momento sin entrar en detalles. Era una respuesta calculada, pero también un reconocimiento implícito de que la situación había superado cualquier precedente reciente. En la primavera de 2026, el nombre de Sarah Ferguson vuelve a ocupar titulares, pero no por motivos de celebración ni de redención, sino por una mezcla inquietante de silencio institucional, decisiones personales controvertidas y una creciente sensación de aislamiento. Mientras Beatriz y Eugenie optan por no hacer comentarios, el palacio mantiene una postura aún más elocuente: no decir nada en absoluto. Los informes sitúan a Ferguson lejos de Norfolk en momentos críticos. Primero en los Alpes franceses, luego en los Emiratos Árabes Unidos, y posteriormente en un evento artístico en Doha, Qatar, donde fue vista junto a la princesa Eugenia, quien trabajaba como directora en una galería. La imagen resulta, cuanto menos, desconcertante. Mientras su exmarido, Prince Andrew, enfrenta graves problemas legales, la antigua residencia compartida, Royal Lodge, permanece vacía y Ferguson aparece en eventos internacionales rodeada de arte y élites culturales. Las fuentes legales sugieren que, en caso de regresar al Reino Unido, las autoridades podrían querer interrogarla sobre su relación tanto con Andrew como con Jeffrey Epstein. Esta posibilidad ha alimentado especulaciones sobre si su presencia en el Golfo fue una coincidencia o una estrategia. No es un secreto que países como los Emiratos Árabes Unidos han servido históricamente como refugio para figuras europeas en situaciones delicadas, lo que añade una capa más de ambigüedad al relato. A sus 66 años, Ferguson parece encontrarse en una encrucijada sin precedentes. Sin residencia permanente, con la venta de su casa en Londres ya consumada y sin acceso a Royal Lodge, su situación personal es tan frágil como su posición pública.
Aunque sus hijas pueden ofrecerle apoyo emocional, no pueden proporcionarle una estructura de vida estable. Según diversas fuentes, habría solicitado residir en Adelaide Cottage, pero la respuesta del palacio habría sido negativa. La pérdida de respaldo institucional se extiende también al ámbito profesional. 6 empresas disueltas, una organización benéfica cerrada y la retirada del apoyo de grandes entidades han dejado a Ferguson sin una plataforma clara. Antiguos asesores le habrían sugerido, en privado, la posibilidad de buscar un empleo convencional, una idea que contrasta fuertemente con la vida que llevó durante décadas. Sin embargo, lo más desconcertante no es su caída, sino su percepción de la misma. Según algunas fuentes, Ferguson aún cree merecer un trato similar al que recibió Diana tras su divorcio. Esta comparación ha sido recibida con incredulidad tanto por antiguos colaboradores como por observadores de la realeza. Y es que, aunque Diana enfrentó controversias, nunca estuvo vinculada a figuras como Epstein, ni fue mencionada en documentos judiciales relacionados con delitos de esa magnitud. Esta comparación revela una desconexión preocupante entre la percepción personal de Ferguson y la realidad política que la rodea. Para el palacio, cualquier gesto de apoyo sería interpretado como una validación implícita de su pasado reciente, algo que resulta, en el contexto actual, políticamente inviable. Las luces se apagaron. Las puertas se cerraron, y con ellas también pareció extinguirse una etapa entera de la historia reciente de la monarquía británica. Royal Lodge, durante años símbolo de continuidad, discreción y privilegio, quedó vacío. Sin ceremonias, sin despedidas públicas, sin cámaras, solo silencio. Pero ese silencio no es olvido. Es, en realidad, el comienzo de una conversación más incómoda sobre poder, lealtad y las consecuencias de las asociaciones peligrosas. En el centro de esta historia se encuentra Sarah Ferguson, conocida durante décadas como Fergie. Su llegada a Royal Lodge no fue la de una figura triunfante, sino la de alguien que buscaba reconstruirse tras una caída pública. Su divorcio del Prince Andrew fue uno de los episodios más mediáticos de la realeza moderna. Sin embargo, lejos de desaparecer, Ferguson encontró una forma de mantenerse relevante. Construyó una narrativa basada en la resiliencia, la maternidad compartida y una peculiar cercanía familiar que ella misma definió como el trípode. Durante años, esa fórmula funcionó. Royal Lodge no era solo una residencia. Era un símbolo de estabilidad. Allí, Ferguson logró sostener una identidad que combinaba su pasado real con aspiraciones profesionales propias. Libros, campañas, proyectos benéficos. Todo parecía formar parte de un esfuerzo continuo por redefinirse. Pero las estructuras construidas sobre equilibrios delicados suelen ser vulnerables. Y en este caso, el punto de quiebre llegó desde fuera. Con una fuerza imposible de contener, el escándalo vinculado a Jeffrey Epstein. Lo que comenzó como una controversia centrada en el príncipe Andrew, pronto se expandió como una onda expansiva. Primero afectó su carrera pública, luego sus títulos y finalmente su residencia. Pero el impacto no se detuvo ahí. Como una marea lenta pero implacable, terminó alcanzando también a Ferguson. No hubo un momento único que marcara el final. No hubo una decisión dramática anunciada en titulares. En cambio, fue un proceso gradual, casi quirúrgico. Revelaciones, documentos, cuestionamientos, distanciamientos institucionales. Cada elemento fue erosionando un poco más la posición que Ferguson había logrado mantener durante 2 décadas. La historia de Royal Lodge, en este contexto, se transforma en algo más que la pérdida de una vivienda. Representa el desmantelamiento de una red de privilegios que dependía, en gran medida, de la proximidad al poder. Cuando ese poder se vio comprometido, todo lo que orbitaba a su alrededor comenzó a desmoronarse. Las últimas horas de Ferguson en la residencia no fueron captadas por la prensa. No hubo imágenes de despedida ni declaraciones emotivas. Según los relatos, abandonó el lugar en silencio, en un vehículo discreto.
con el rostro oculto. Las puertas se cerraron detrás de ella, y la institución siguió adelante, como si nada hubiera ocurrido. Ese contraste es revelador. Mientras las historias personales se llenan de matices, emociones y consecuencias, las instituciones tienden a operar con una lógica distinta. Continuidad, estabilidad, supervivencia. La monarquía británica, en particular, ha demostrado a lo largo de su historia una notable capacidad para absorber crisis y seguir adelante. Sin embargo, la figura de Ferguson plantea una pregunta que permanece abierta. ¿Es posible regresar después de una caída así? La historia ofrece ejemplos contradictorios. Algunas figuras públicas han logrado reinventarse tras escándalos significativos. Han encontrado nuevas plataformas, nuevas audiencias, nuevas narrativas. Pero también hay casos en los que la acumulación de controversias, especialmente cuando involucran conexiones con figuras profundamente cuestionadas, hace que el retorno sea prácticamente imposible. En el caso de Ferguson, los desafíos son múltiples. No se trata solo de reputación, sino de credibilidad. No se trata solo de imagen pública, sino de confianza. Y en un entorno donde cada documento, cada correo y cada asociación puede ser revisada y reinterpretada, reconstruir esa confianza es una tarea monumental. Además, su historia está inevitablemente ligada a la de Andrew. Aunque sus trayectorias no son idénticas, están entrelazadas de una manera que dificulta cualquier intento de separación total. Lo que afectó a uno terminó afectando al otro, y probablemente seguirá siendo así en la percepción pública. Aún así, hay un elemento que mantiene esta historia en suspenso: la incertidumbre. A diferencia de otros casos donde el desenlace es claro, aquí no hay una conclusión definitiva. Ferguson no ha desaparecido por completo, ni ha anunciado un nuevo comienzo. Se encuentra en una especie de limbo narrativo, donde todas las posibilidades, desde la reinvención hasta el retiro definitivo, siguen abiertas. Royal Lodge, ahora vacío, se convierte en un símbolo de ese estado. Sus habitaciones oscuras, sus puertas cerradas, su silencio persistente. Todo parece reflejar una historia que aún no ha terminado de escribirse. La pregunta entonces no es solo qué ocurrió dentro de esos muros, sino qué ocurrirá a partir de ahora. ¿Podrá Ferguson encontrar una nueva forma de existir en el espacio público? ¿Habrá una audiencia dispuesta a escuchar una nueva versión de su historia? ¿O se convertirá en una figura que pertenece definitivamente al pasado? En última instancia, este episodio trasciende a una sola persona. Es una reflexión sobre los límites del privilegio, sobre la fragilidad de las reputaciones y sobre el costo real de la cercanía al poder cuando ese poder se ve comprometido. Las luces se han apagado en Royal Lodge, pero el eco de lo que ocurrió allí sigue resonando. Y, por ahora, no hay señales de que vaya a desaparecer pronto.